Solamente con la emoción que me embarga y con el agradecimiento a mi líder Lenin Hernández del SINAE y también presidente de la Unión de Acción Sindical para Costa Rica, diría yo, urgente para todo Latinoamérica y el Caribe. Me es muy grato primero agradecer este espacio de enorme significación histórica para los trabajadores y las trabajadoras de Latinoamérica, el Caribe y México. En ese mismo sentido, quisiera entonces, en este privilegio que mi líder Lenin le otorga a su hermano Tereso Medina, declarar formalmente inaugurados los trabajos de este Congreso Internacional de la Seguridad Social y los Derechos Laborales para Latinoamérica, el Caribe, siendo las 8:36 del día 10 de julio. Que sea para bien de Latinoamérica, que sea para bien de los pueblos. Que viva la unidad y la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras. Que viva Latinoamérica. Gracias. De esta forma, como este primer Congreso Internacional sobre Seguridad Social y Derechos Laborales de Costa Rica y América Latina, es para construir puentes, para construir propuestas y para pensar en un futuro mejor para toda Latinoamérica. Damos por iniciado de esta forma este primer Congreso Internacional. Muchísimas gracias. Bien, pues como lo mencionamos, con mucha emoción iniciamos este primer Congreso Internacional por la Seguridad Social y los Derechos Laborales de Costa Rica y Latinoamérica. Antes de hacer la presentación oficial de el señor Tereso Medina, desde México, importante, bueno, más que todo, deshabilitar el sonido de sus teléfonos celulares con el fin de no obstruir pues en el proceso que se vayan haciendo las ponencias. Igualmente, las preguntas que se van a realizar, que ustedes van a desear realizar, las pueden hacer por medio de nuestra plataforma que debidamente ya tienen información, ¿verdad? Y por favor hacerlo por escrito en dicha plataforma, donde quien exponga posteriormente estará contestando de forma inmediata. Algunas de las preguntas también se pueden realizar acá en este recinto con un documento correspondiente. Igualmente, de dichas preguntas, quienes están observando la transmisión fuera de nuestro país lo podrán realizar. Bien, señoras y señores, iniciamos de lleno porque me permito presentar al licenciado Tereso Medina Ramírez de México. Ha desarrollado una gran labor para los trabajadores de México. Por supuesto, maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho, licenciado en Derecho con especialidad en temas laborales por el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM. Igualmente liderando o ha liderado como secretario general adjunto y como secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila. Importante también mencionar sobre su trayectoria, no solo refleja un profundo amor por los trabajadores y el país, por supuesto, sino una vocación de liderazgo que inspira a miles en lo que es la unidad y trabajo por México. Son los pilares que han guiado su vida y que, bueno, continúan impulsando su lucha por un país más justo y solidario. Señoras y señores, el licenciado Tereso Medina Ramírez de México. Bienvenido.
Muchas gracias. Es un honor estar aquí en Costa Rica, compartiendo ideas, experiencias en el mundo del trabajo. He preparado una presentación, pero al escuchar a Lenín Hernández, los motivos que inspiran este Congreso Internacional de la Seguridad Social y los Derechos Laborales, lo primero que debo dejar claro de alguna manera en este gran público selecto de expertos del mundo del trabajo, de académicos, de dirigentes sindicales, de parte de este amplio mundo desde el rol que nos toca vivir, de asesores, de trabajadores de base como un servidor. Creo que es conveniente para todos los trabajadores de Latinoamérica y el Caribe comentar que en la hora presente el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros derechos, no son derechos de ningún partido político, son derechos de la persona, son derechos de los ciudadanos. Y en ese mismo sentido, en ese mismo pensamiento, centro ahora el gran reto que tiene Latinoamérica y el Caribe para analizar, estudiar, revisar las estrategias sindicales que los países necesitan para poder poner a la altura de las circunstancias el sindicato o el sindicalismo que los trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica y el Caribe están esperando. A mí me parece que también igual lo que necesita Latinoamérica y el Caribe es un sindicalismo de propuesta. Hace 40 años, su servidor, el que tienen aquí enfrente, viene desde el centro de la fábrica, viene recorriendo los procesos, trabajador de base. También estuve y estoy en los movimientos sociales. El de ayer fueron movimientos sociales de acción directa. El de ahora son movimientos sociales de manera más inteligente, de manera más estratégica. Por lo tanto, a mí me parece que el reto permanente es revisar la estrategia y táctica de los sindicatos de América Latina y el Caribe. Así pues, quiero comentarles que tengo el orgullo de representar a la Confederación de Trabajadores de México, la central obrera que las autoridades laborales de mi país la definen todavía como la central más fuerte de México. Registralmente hablando, en contratación colectiva hay casi 3 millones de trabajadores que con su voto libre, personal, secreto y directo han decidido militar en esta gran e histórica Confederación de Trabajadores de México, que nuestra central ha acompañado a mi país en todos los procesos sociales, políticos, económicos y laborales, porque siempre ha puesto en el centro de la mesa, y este es otro tema, los intereses superiores de los trabajadores sobre cualquier interés personal, sectorial o de grupo. Me parece que en este gran Congreso Internacional, si alguien me preguntara qué hacer, lo primero que pensaría es hacer una convocatoria para abrirle la ventana a los grandes intereses superiores de los trabajadores de Latinoamérica, del Caribe y del mundo. Porque estoy convencido de que lo mejor que tienen nuestros países, el mejor capital humano, son los trabajadores. Por eso quiero compartir con ustedes estas láminas que desde hace mucho tiempo pensé en que los países necesitan la práctica de un sindicalismo responsable, progresista y democrático, que tenga 3 principios al mismo tiempo, o 4. La primera es los trabajadores que sean su razón de ser, trabajadoras y trabajadores, que sin ellos ningún sindicato, por pequeño o grande que parezca, podría tener sentido en su razón de ser.
La segunda es que el trabajador de alguna manera vea a la organización a la que pertenece como una de las instituciones que nació de y para los trabajadores, que su misión histórica es el estudio, la defensa y el mejoramiento de los intereses comunes de la clase trabajadora y que esa sea su razón de ser. El tercer principio sería que los trabajadores vean a la organización o a la empresa, llámese pública, empresa pública o empresa privada, como el mejor espacio para poder desenvolverse plenamente, para poder ver por sus derechos laborales, y ahí está la clave de las organizaciones. El cuarto principio sería, en todo caso, en este modelo de sindicalismo responsable, que entre el sindicato y las empresas públicas o privadas, el gobierno, eso sería lo que podríamos esperar. Veamos los mejores caminos, las mejores estrategias para mejorar el trabajo decente, para mejorar los salarios, para preocuparnos por la salud, para preocuparnos por el entorno social. Por eso voy a compartir con ustedes este proyecto del sindicalismo responsable, progresista y democrático. América Latina y el Caribe tiene de alguna manera, y sabemos que la organización es una institución para equilibrar intereses, armonizarlos desde la óptica de lo que estamos hablando. También igual, el sindicalismo debe tener principios y valores como los tenemos. El sindicalismo también debe ser, aparte de estar interactuando adentro de la fábrica pública o privada, debe convertirse en un gran componente social. Debe, hasta donde nos sea posible como misión histórica, fomentar la práctica permanente de acercarnos cada día mejor a un trabajo decente. Y por supuesto, debe convertirse de ahora en adelante el sindicato en un gran componente social. Así pues, en este momento podemos ver que los retos y los desafíos que nos depara el destino ahora son aún mayores todavía. En el entorno laboral del presente tenemos 2 o 3 retos. ¿Cómo le vamos a hacer para poder transformar esta precarización que estamos viviendo en América Latina y el Caribe? ¿Cómo le vamos a hacer para que los modelos económicos tradicionales sean ahora reemplazables por las nuevas tecnologías, por la globalización? En fin, ¿cómo le vamos a hacer para generar certidumbre en lugar de incertidumbre para bien de los trabajadores y las trabajadoras? En este sentido, me parece que América Latina está llamado a construir a mi juicio, un nuevo movimiento sindical latinoamericano, un nuevo movimiento con una nueva agenda laboral, con nuevos retos laborales, tomando en cuenta, por supuesto, los factores económicos, sociales, políticos y económicos de cada región, pero definiendo principios y rumbos comunes, como la solidaridad, la colaboración, como la cooperación entre los países de Latinoamérica. Y basado en esta pequeña introducción, voy a citar 12 puntos muy claros y precisos, y que a partir de ahí podíamos pensar en la construcción de la necesidad de una agenda. Por ejemplo, esta lámina la escribí porque hace 40 años, compañeras y compañeros, estuve también en los movimientos de huelgas, por ejemplo, en los paros laborales. Soy un hombre idealista de pensamiento, pero en la construcción también he sido un hombre de realidades. Y a partir de allí analizaba los paros laborales, las huelgas, y pensé, como todo en la vida, que eso iba a ser el mejor de los caminos. Después pensé también, la experiencia me dijo que el que gana a lo corto también pierde a lo largo.
Nadie ganó, todos perdimos, aún el que pensó ganar. Y lo más difícil fue que perdieron los pueblos, perdió la región, porque se ahuyentó la confianza. Y es allí en donde creo que el sindicato ahora debe de recuperar el terreno perdido. ¿Por qué? Porque al final del camino hay gobernantes, no quiero precisar a nadie, pero después de 40 años me topé con gobernantes de izquierdas, derechas, centros, de todo tipo, y de todas maneras, unos más, otros menos, quizás hasta los más democráticos, dijeron que ya no solamente los del centro decían que éramos un mal necesario, éramos necesarios. Los de izquierda dijeron, no, ya ni siquiera son males necesarios, son males innecesarios. Los datos estadísticos nos dicen que el sindicalismo ha disminuido en su tasa de sindicalización. Por eso, en lugar de la guerra, por eso tenemos que ver estrategias inteligentes para poder ser un poquito más estratégicos y tácticos en la lucha. ¿Cómo ganamos? ¿En la guerra, en la estabilidad o en la paz? Pero ¿cómo construimos la paz? ¿Cómo construimos la propuesta? Ese es el verdadera causa, me parece, el reto de los sindicatos. Formar cuadros, formar agentes de cambio, formar líderes pensantes para poder prepararlos y que ellos asuman la defensa a cabalidad de su desarrollo social, político, de sus pueblos. Y le apuesto a la propuesta, le apuesto al diálogo. ¿Por qué? Porque representamos trabajadores y los trabajadores no pueden ser carne de cañón. Los trabajadores es lo mejor que tenemos y es lo que tenemos que hacer, a mi juicio. Por eso la propuesta y no la protesta. El diálogo funciona y el diálogo también va encaminado a mejorar no solamente el entorno social, a mejorar las relaciones laborales, sí, pero también igual tenemos que ir convenciendo, no venciendo, porque cuando hay esquemas de ganar-perder, esos esquemas no le convienen a las regiones. Que ganen, sí, pero que ganen primero los trabajadores y después que ganen los demás. No al principio que ganen los demás y que al último a ver si ganan los trabajadores. El diálogo social es recomendable. La responsabilidad social, por supuesto. La responsabilidad social la ubico no solamente en el trabajo permanente de los sindicatos frente a la contratación colectiva. Ese es un trabajo permanente. La ubico en el compromiso también de abrazar a cabalidad grandes retos como la precariedad, como la pobreza, como la informalidad. Tenemos en Latinoamérica y me parece que en el mundo esa grave amenaza. Cada día hay más trabajadores en el tema informal y hablar de informalismo, entonces son sectores sociales, económicos de los trabajadores que no están invitados al sector formal de la economía. Por lo tanto, no tienen el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, no tienen el derecho a un empleo digno. No tienen el derecho a un salario. Por eso creo que la responsabilidad social de los sindicatos, como lo dije, debe convertirse en un gran componente para la agenda laboral de las organizaciones. Educación, por supuesto. En la hora presente, me parece que los sindicatos estamos en resiliencia. Estamos en la etapa pensante qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, para que en esa estrategia y táctica, en esa resiliencia, ahora sí, empecemos a analizar los avances tecnológicos, los avances de la robótica, de la automatización, en fin. Veamos en esa resiliencia cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Cuando tengamos listo el qué, pongámonos de acuerdo en el cómo. Aquí considero
que la solidaridad debe ir encaminada a los trabajadores sin distingo de ningún tipo. Latinoamérica y el mundo está integrado por trabajadores manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades. Como hoy veo aquí, en la pluralidad, en la presencia de ustedes, este gran componente social. Y también igual, estoy seguro, y mando un saludo a todos los que nos están observando, escuchando en plataformas diferentes y diversas de este gran Congreso Internacional. Entonces le apuesto a la educación como una de las herramientas para poder lograr a cabalidad este gran anhelo. A la formación, por supuesto, permanente de los cuadros sindicales y a la inclusión como un enfoque de género. En el presente y en el futuro, el género, la equidad y la inclusión, y agrego todavía, y la lucha por reducir la brecha salarial serán, a mi juicio, las agendas laborales de las organizaciones, entre otras. En el tema de la economía sostenible, los sindicatos podríamos pensar también en mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, el tema de los reciclajes. O sea, hay desperdicios para unos y pueden ser beneficios para otros. El tema del medio ambiente, el tema de la ecología. Y en ese mismo sentido me parece que también se puede significar una sumatoria más al modelo económico para poder hacer de las regiones más ecológicas, más ambientalistas, aprovechando al máximo el reciclaje. En el quinto punto, el reto es de nosotros para poder ganarnos la confianza. Tenemos que hacer ejercicios de rendición de cuentas, de transparencia. Como ciudadano de cualquier país de Latinoamérica, estoy seguro que estoy pensando si lo que aporto en los impuestos me los regresan en beneficios. Si tengo drenaje, agua, luz, los principales servicios. Es allí en donde también los trabajadores, con el tema de la información que existe, con el tema del conocimiento, están esperando que su sindicato también les informe qué hacer con sus aportaciones y cómo hacerlo. Por eso me parece que en ese sentido también los sindicatos en sus técnicas de estrategia y táctica tienen que analizarse y revisarse. Porque además estoy hablando de un nuevo empoderamiento de las organizaciones sindicales frente a la sociedad y frente al compromiso que tenemos de construir lo que se denomina un gran proyecto de nación. Y por supuesto, por ejemplo, yo felicito a mi compañero Lenin Hernández y con él felicito a todo su comité por este extraordinario evento, por esta organización del evento. Miren, el tema de las innovaciones, el tema de la tecnología nos permite ahorita estar platicando con este grupo plural de académicos, intelectuales, dirigentes sindicales, trabajadores, que a su vez también estamos interactuando con las mismas capas laborales de que nos están observando en plataforma. Entonces, en este momento, los sindicatos tienen que analizar las innovaciones de las tecnologías y además aprovecharlas. Nosotros todos, me parece que un gran número de ustedes, venimos del asambleísmo, venimos todavía de la asamblea de mano alzada. Pues ahora el nuevo asambleísmo es digital. Ahora el nuevo asambleísmo es de la inteligencia artificial. Ahora el sindicato tiene que apropiarse de las nuevas tecnologías. Tiene que innovar permanentemente para poder conectar con sus agremiados y con la sociedad. Y en ese mismo sentido también el sindicato tiene que hacer las nuevas conexiones laborales frente a sus agremiados, frente a la sociedad. Y el número 7 son los temas que nos pueden llevar al componente social, los beneficios de los programas sociales. Por ejemplo, en los nuevos códigos laborales de América Latina y el mundo, está permitido llevar a cabo cooperativas, fondos de ahorro,
cajas de ayuda mutua, en fin, todo lo que tenga que ver con el entorno personal, familiar del trabajador. ¿Para qué? Como lo dije una vez, para que el trabajador no solamente lo veamos como una persona solamente para producir, no, que el trabajador se desenvuelva plenamente como trabajador, como padre de familia, como hermano, como miembro de una sociedad y como buen sindicalista. En pocas palabras, despertemos el orgullo de ser sindicalistas, para poder fomentar el sindicalismo responsable, progresista y democrático. Orgullo que de repente, a algunos todavía no les conviene y lo obstaculizan. Nosotros tenemos que hacer en este sentido una gran red solidaria. En pocas palabras, estas láminas nos llevan allá, a la posibilidad de que pensemos en la construcción solidaria, de revisar alianzas, de buscar organizaciones que pensemos en el mismo camino, en la misma ruta. Y para eso están los temas estratégicos de la tecnología. Entonces la creación de redes, de alianzas, es permanente, amigas y amigos, junto con el número 9 del apoyo de alianzas estratégicas. Esta puede ser una de ellas. Y construyamos entonces la agenda laboral que nos lleve a pensar en que nuestra primer misión es servir a los trabajadores y sus familias. Y también igual preparemos a las organizaciones para que sean capaces de entender las situaciones de coyuntura. Es decir, en las crisis es donde más se puede aprender para poder definir las fortalezas de las organizaciones. En este sentido, de alguna manera, pienso que tenemos que analizar y autoanalizarnos nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. Y entre esas nos podemos encontrar en causa y destino en el mismo camino. Entonces, me parece que estos temas pueden abonar a la causa para poder lograr la construcción, como lo he dicho, la construcción de la solidaridad internacional en las alianzas estratégicas en materia de salud, en materia de empleo, en materia social, en materia educativa, en fin, para eso estamos aquí. Y en este mismo sentido, voy a pedirle a mis amigos para poder terminar mis comentarios. ¿Cómo vamos a lograr este tema? Les voy a pedir que si son tan amables en presentarme este gran proyecto. Miren, entre otros caminos para lograrlo, quiero comentarles que yo fui producto de la estrategia educativa de mi casa grande, la Confederación de Trabajadores de México. Incluso aquí, en el público, hay gente conocida que nos vimos de hace muchos años en el fortalecimiento educativo. Y siempre he pensado que el camino es la educación. Les comparto este tema porque fue el viernes 4 de julio, recientemente, con un grupo de académicos, de abogados laboralistas, con un grupo de empresarios, con la representación del gobierno. Fuimos todos a constituir lo que se le denomina la Escuela Nacional de Liderazgo Laboral. La pregunta es, ¿y por qué no le pusimos liderazgo sindical? Porque necesitamos formar líderes en todos lados, compañeros, para poder pensar lo mismo. O sea, si yo pienso de alguna manera en una ruta de estabilidad laboral, tenemos que pensar también en educar a la contraparte para que piense lo mismo. Esa es una estrategia. Por eso le nombro liderazgo laboral. Y necesitamos líderes en las empresas, líderes en los sindicatos, líderes en el gobierno, líderes en la sociedad. Por eso le nombro el reto de la construcción de los liderazgos laborales. Por cierto, me honro aquí en este público
que en esta misión de México haya coincidido con un responsable de una gran institución de México en materia de derecho del trabajo. Si yo tuviera la necesidad de investigar la historia del sindicalismo bajo la línea del derecho laboral mexicano y también igual de diseñar una estrategia en la hora presente hacia el futuro, voltearía mi mirada, y aquí está presente, al responsable presidente del Instituto de Posgrado en Derecho en mi país, en México, gran abogado, gran académico y un gran mexicano comprometido con la educación de los ciudadanos, quien lo requiera, porque la educación es universal, no es propiedad de nadie. Por eso, yo junto con ustedes quiero darle un gran aplauso a mi gran hermano, don Gilberto Chávez, que está aquí presente. Entre el Instituto de Posgrado en Derecho, esta es una alianza, y la Universidad Laboral de México, cuya fundación residió con nosotros, Lenin, Luis, ya estuvieron por allí, también aquí mi amigo estuvo por allá en México, visitando la Universidad Laboral de México 4.0, Miguel Ramos Arizpe. El 4.0 es por la cuarta revolución industrial que se encuentra en mi país, en frente a las nuevas tecnologías. Ahí fue sede para ahora crear esta estrategia, la Escuela Nacional de Formación de Líderes. Y solamente voy a hablar de los 3 objetivos. En ese sentido, creo que si alguien me pregunta, oye, ya sé, ya tengo el qué, ahora el cómo, aquí puede ser el cómo. Educando y formando. Educando al hombre nuevo para la nueva sociedad. Humanizando las relaciones entre nosotros. Analizando las rutas y los caminos y poniendo la frente en alto, haciendo valer los intereses superiores de los países de Latinoamérica y el Caribe. Y los intereses superiores nos vamos a encontrar que si ganan los países de cada uno de nosotros, ganan los trabajadores. También igual, si ganan los trabajadores, ganan los países. Porque además aquí comparto de que los sindicatos y las organizaciones no somos moda sexenal. No nos inventamos ni cada 6 ni cada 3 años. Los sindicatos trascienden, las organizaciones nacen para quedarse. Y por eso le apuesto a estos grandes objetivos para ver estrategias operativas. El primero, la Escuela Nacional de Líderes podría formar y además ocupar su misión histórica para formar los líderes sindicales con esta visión nacional e internacional. Porque antes teníamos economías cerradas, ahora los países tienen economía abierta, ahora estamos globalizados. Si los dueños de los centros laborales, incluyendo los gobiernos y los partidos, están globalizados, entonces tenemos que globalizar la estrategia de las organizaciones sindicales. Entonces tenemos que entender la formación de los líderes en una visión nacional con visión internacional para poder definir el rumbo. El segundo objetivo es ampliar la cobertura para combatir la desprotección laboral. Lo mismo que estamos pasando aquí en Costa Rica, lo mismo que estamos pasando en toda Latinoamérica. Hay un gran segmento de desprotecciones laborales con los amigos y hermanos del campo, por ejemplo, los jornaleros, el campo agrícola, en fin, hay mucho que hacer y en ese sentido tenemos que ampliar la estrategia de una red de cobertura organizacional para poder poner al servicio de los trabajadores del campo y de las ciudades una organización pensante,
una organización de propuesta y una organización moderna. Y además, el tercer punto es preparar a dirigentes frente a todas las reformas emergentes laborales que ustedes están viviendo y yo también. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, las jornadas laborales de 3x12, algo así. Acá en México, la reducción de la jornada de 40 horas, por ejemplo. Pero en fin, de todas maneras, el reto es analizar una y otra estrategia para buscar lo mejor para los trabajadores. No se trata de ahuyentar el empleo, compañeras y compañeros. Se trata de mejorar el empleo. Se trata de condiciones más seguras, con una mayor protección social. No se trata de hacer temas de confrontaciones. Se trata de tener la capacidad exitosa de eliminar las confrontaciones. Por eso, estos tres objetivos señala el tema que puede convertirse en la agenda. Y para eso son 9 módulos nacionales e internacionales que la escuela puede complementar en esta estrategia. El primero es que analicemos los sindicatos y sus formas de organización. Primer módulo. El segundo módulo, voy a irme ahí mero. Ese es el primero, las nuevas formas de organización, y alrededor de este punto central están los temas. O sea, los convenios de libertad sindical, elección de mesas directivas, negociaciones colectivas, sindicatos globales, nuevas formas de organizaciones en todos los aspectos. El segundo módulo, como mapeo, es qué está pasando con las reformas laborales de cada país. ¿Cómo estamos? Esta es una experiencia solamente de mi país, México. Y este es el reto que estamos llevando a cabo para la formación de líderes. Y en esta reforma laboral, ¿cómo está la democracia sindical? ¿Cómo se firman los nuevos contratos colectivos? ¿Cómo se negocian la contratación en las mismas revisiones de contratos? ¿Qué función tiene el Centro Federal de Conciliación como el nuevo modelo de implementación de la justicia laboral en México? En fin, el sindicalismo frente a los retos tecnológicos, a la digitalización, ¿cuál va a ser la nueva agenda laboral? ¿Cómo vamos a organizar a los trabajadores, los vendedores, los repartidores? En fin, ¿cómo vamos a hacerle en ese sentido? Retos y desafíos. El tercer punto es la contratación colectiva, como ya lo dije. Cuarto punto, el TEMEC. Por ejemplo, en mi país se revisa el TEMEC el próximo año. Soy uno de los impulsores, y lo digo de esta manera, que así como los empresarios construyen cuartos de junto para opinar sobre sus inversiones en el mundo, por lo menos en Estados Unidos, el Canadá y México, eso no es mala noticia. Creo que hace falta la otra parte del capital, que se llama el trabajo. Y sería muy buena noticia la construcción de un consejo laboral plural para que los sindicatos más representativos de México opinen sobre la puesta en marcha del TEMEC. Debo aceptar que en este TEMEC que está por concluir no estuvieron presentes los sindicatos y muy poco escucharon a los empresarios. Por eso, si queremos un diálogo social tripartito, esta es la oportunidad histórica para construir un consejo laboral plural y que podamos hacer la agenda laboral entre el capital y el trabajo para poder comprometernos los sectores firmantes en 3 caminos al mismo tiempo entre gobierno, empresarios, trabajadores de los 3 gobiernos signantes de este tratado comercial, en defender y conservar los empleos, en estabilidad laboral y en competitividad, y que todo eso se refleje en trabajos decentes, en salarios dignos y en una mejor protección social para el mejor capital humano que tienen los países del mundo, que son los trabajadores y sus familias. El tema también, igual como lo planteaba, los trabajadores necesitan entonces conocer su entorno regional, su entorno nacional con visión de futuro. Las estrategias para aumentar la sindicalización, por supuesto. Cuando hablo de esta manera, los datos que tengo en el mundo es que ha bajado la sindicalización.
Cada día, en lugar de ser más, somos menos. Algo tenemos que hacer para aumentar el orgullo sindicalista. Algo tenemos que hacer para poder tener una propuesta para los jóvenes, hombres y mujeres. Algo tenemos que hacer en la inclusión. Algo tenemos que hacer para reducir la brecha de género. Algo tenemos que hacer para que en las mesas directivas esté la participación de las mujeres. Por eso le nombro la estrategia de aumento de sindicalización. Algo tenemos que hacer para aumentar la contratación colectiva y no disminuirla, porque es la mejor herramienta que tenemos para avanzar en la lucha permanente de la mejoría de las condiciones de vida de nuestros trabajadores y nuestras familias que tienen contrato colectivo. Y los que no lo tienen, algo tenemos que hacer para poder lograr la mayor incidencia en la contratación colectiva, no solamente en Latinoamérica, en el mundo. Y en este sentido, también algo tenemos que hacer para poder entender el reto que tenemos enfrente, que ya está, lo estamos viendo, el tema de la conexión de los sindicatos en la agenda y hacer uso de la inteligencia artificial, como este gran foro. Entonces, tenemos entonces que hacer algo para que, creo yo, y lo digo con bastante responsabilidad, para que el diálogo social sea integral. No puede haber diálogo social cuando hay guerra de allá para acá. Si hablamos de diálogo social, entonces todos vamos al diálogo social. Todos somos todos. El sector privado, público, el sector laboral, en fin. Veamos entonces la propuesta de esa manera. Además está propuesta por la OIT en el mundo. El convenio 116 dice que el mejor de los caminos de los pueblos de la tierra es el diálogo social, que es la mejor manera de resolver los temas cualquiera que se trate. Entonces, en este diálogo, por lo menos tenemos que estar en interacción con estos grandes apartados: previniendo riesgos de trabajo, interacción de sindicatos y empresas públicas y privadas, interacción con las autoridades gubernamentales, interacción para crear sistemas de resolución de conflictos, interacción y diálogo también para poder participar de manera internacional con ustedes. Entonces, de mi parte, se los digo sinceramente, con profunda emoción, le agradezco a los organizadores, en especial a Lenin Hernández y su comité, este espacio, y me termino mi participación dejándoles a todos un saludo fraterno, cordial, de mi líder nacional, mi secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, don Carlos Aceves del Olmo. Los manda a saludar y les deja, igual que yo, a todos ustedes aquí presentes y los ausentes en plataforma, el mejor de los principios para la solidaridad internacional, que es la amistad, la fraternidad y la hermandad entre nosotros. Que vivan los trabajadoras y los trabajadores de América Latina y el Caribe. Que viva la unidad y acción sindical. Que viva Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan interesante presentación, licenciado Tereso. ¿Qué? Se me queda aquí, por favor, para darle un muy merecido reconocimiento, licenciado Tereso Medina de México, con este tan interesante tema llamado sindicalismo responsable. Por supuesto, el licenciado Lenín Hernández Navas, secretario general de SINAI, igualmente presidente de la UAS, hará entrega de un muy merecido reconocimiento. Don Tereso, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia con este modelo de sindicalismo responsable, progresista y democrático. Por compartir con nosotros, ¿verdad?, Costa Rica y Latinoamérica, el Caribe,
de cómo ha impulsado esta escuela de líderes y cómo ha sido también fundador de la Universidad Laboral 4.0 en México. Un verdadero ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros como dirigencia sindical. Y aquí le hacemos un reconocimiento de parte del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, SINAE y Afines, y en nombre de la Confederación Unidad en la Acción Sindical. Don Tereso Medina Ramírez, por su participación como expositor en el tema Sindicalismo Responsable en el primer Congreso Internacional por la Seguridad Social y Derechos Laborales de Costa Rica y América Latina. Y le enviamos un fraternal abrazo allá que nos están viendo desde México. Y don Tereso, le entregamos también este reconocimiento por su participación. Y por supuesto, agradecer a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de México. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Lenín. Y como siempre, ojalá hayamos dejado una idea, algo que nos pueda servir para la solidaridad internacional. Muchas gracias a todos.